Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar de los estados excepcionales en el sistema constitucional español. Los estados excepcionales son el estado de alarma, excepción y sitio. Obviamente, este tema tiene que ver con una situación absolutamente actual y que todos conocen, como es la declaración del estado de alarma con motivo de la epidemia de coronavirus. Para ordenar un poco la exposición, aunque va a tratar de ser breve y muy básica para que todo el mundo pueda entenderlo, he preparado este esquema con tres aspectos básicos. En primer lugar, abordaré los parámetros constitucionales y legales de los estados excepcionales, centrándome, por supuesto, en el estado de alarma, que es el que ahora más nos interesa, y en las diferencias entre todos ellos. Luego voy a plantear una cuestión que es un debate en la doctrina constitucional española, pero que ha tenido cierta relevancia en los medios y me parece actual e interesante reflejarlo, y terminaré dando mi posición personal dentro de ese debate. Comenzando por lo primero, los parámetros constitucionales. Hay que decir que los estados excepcionales no son una singularidad en el sistema español, sino que prácticamente todos los sistemas constitucionales lo que permiten en ciertos casos son restricciones más acusadas o directamente suspensión de derechos fundamentales, con una finalidad que resulta un poco paradójica. Estamos restringiendo o suspendiendo derechos, ¿para qué? Para defender el propio sistema de derechos, para defender la Constitución, para defender, en su caso, el Estado y todos los valores constitucionales. Resulta un poco paradójico que a veces para llevar a cabo esa defensa lo que hay que hacer es esas restricciones o esa suspensión, pero como digo, esto sucede en todos los estados del mundo. A partir de ahí es cierto que la regulación varía, algunos solo tienen un supuesto y lleva siempre implícita en el mismo supuesto la suspensión de los derechos, mientras que en otros casos, como es el caso español, tenemos varios supuestos que son el estado de alarma, excepción y sitio, y que, como voy a explicar ahora mismo, tienen algunas diferencias significativas. En primer lugar, tenemos el artículo 55 de la Constitución. El artículo 55.1 de la Constitución nos permite establecer cuándo se pueden suspender derechos fundamentales y qué derechos se pueden suspender. Esto es un parámetro muy importante, porque aquí solamente se va a establecer la suspensión general de derechos. El apartado 2 del artículo 55 habla de la suspensión individual, que se refiere solo a casos vinculados al terrorismo y que ahora no nos interesa para esta exposición, y el apartado primero habla de la suspensión general. Y esta suspensión general solamente se puede producir en los estados de excepción y sitio. No se puede producir en los estados de alarma. Y luego nos dice qué derechos se pueden suspender en los estados de excepción y sitio. No quiere decir que cuando se declaren los estados de excepción y sitio se tengan que suspender todos estos derechos. Lo que quiere decir esto es que algunos de estos derechos, o en el caso máximo todos, se podrán suspender. Pues tenemos la libertad de circulación, tenemos las garantías del detenido, tenemos el secreto de las comunicaciones, tenemos la libertad de expresión incluso en alguna de sus manifestaciones, o el derecho de huelga, entre otros. Y estos se van a poder suspender, repito, solamente en los casos de estado de excepción y sitio. Y luego el artículo 116 de la Constitución, en cambio, ya sí nos regula los tres estados excepcionales: alarma, excepción y sitio. Y no nos dice cuál es el supuesto para cada uno de estos estados excepcionales, pero sí nos dice algo importante, y es el procedimiento. Yo no voy a entrar en el detalle, porque además todo el mundo puede y debe leer todos estos artículos despacio para comprobar lo que yo estoy diciendo, pero lo que sí voy a hacer es explicarlo de una manera breve. El estado de alarma tiene el procedimiento más sencillo, y ese procedimiento da el protagonismo al gobierno frente al Poder Legislativo, y en este caso al Congreso, que es el órgano que va a intervenir en estos estados excepcionales. ¿Por qué da el protagonismo al gobierno? Porque el estado de alarma lo declara el gobierno, lo declara por decreto, que es la situación que hemos vivido estos días. Y para esa declaración no necesita ni permiso, ni autorización, ni supervisión, ni autorización del Congreso. Solamente para la prórroga será necesaria esa autorización del Congreso, situación que, como todos saben, es la que vivimos actualmente. El gobierno primero declaró el estado de alarma de acuerdo con las previsiones del artículo 116, y más tarde, para la prórroga, ha intervenido el Congreso autorizando esa prórroga. Tal vez en el futuro, dentro de unos días, tengamos que plantear si cabe una nueva prórroga, porque la Constitución y, como vamos a ver, la ley no nos dicen nada. Pero el estado de alarma tiene esa característica. En cambio, el estado de excepción da un mayor protagonismo al Congreso.
¿Por qué? Porque requiere la previa autorización del Congreso desde el primer momento, antes de la declaración del Estado mediante decreto. ¿Por qué esto es así? Pues porque aquí sí se van a suspender derechos, como he mencionado antes. Y para dar una mayor garantía de los propios derechos y también una mayor garantía desde el punto de vista de la separación de poderes, lo que establecemos es una intervención parlamentaria mayor, un control parlamentario mayor que viene desde el primer momento. Y en el caso del estado de sitio, el protagonismo del Congreso es todavía mayor, dado que aquí se va a declarar por el propio Congreso mediante mayoría absoluta el estado de sitio, como estoy diciendo. Por lo tanto, como vemos, son 3 niveles en que se caracterizan por esa diferencia procedimental importante, que no es solo de procedimiento, sino que es de mayor garantía. El estado de alarma tiene una menor garantía y un mayor protagonismo del Ejecutivo, que tiene menor legitimidad democrática, aunque la tiene, obviamente, pero de una manera indirecta, menor legitimidad democrática que el Congreso. En el estado de excepción ya el Congreso va a asumir mayor protagonismo y lo va a asumir de una manera total en el caso del estado de sitio. A partir de ahí, la regulación legal de estos estados excepcionales aparece en la Ley Orgánica 4.981, muy pocos años después de la Constitución, y va a establecer unas diferencias más claras entre cada uno de ellos. Sobre todo es la ley la que va a establecer los supuestos en los que se debe declarar estos estados excepcionales y luego también esa regulación. Esto es importante porque, como estamos viendo, los 3 estados excepcionales comparten ese fundamento que yo he dicho de defensa de la Constitución, de defensa de los propios derechos, pero a partir de ahí tenemos esas diferencias importantes en cuanto a procedimiento y, sobre todo, la diferencia esencial, fundamental, en cuanto a la suspensión de derechos, que no es posible en el estado de alarma y solo lo va a ser en los estados de excepción y sitio. ¿Y qué más cosas nos dice la Ley Orgánica 4.981? Pues algo muy importante. Nos va a distinguir los supuestos en los que cabe el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. El estado de alarma lo reserva para catástrofes naturales, en términos básicos, posibles situaciones en las cuales una situación natural, imprevista, imprevisible, pues va a poner en jaque al propio Estado o a la propia sociedad y sea necesario para afrontarla restricciones adicionales. Se mencionan expresamente las epidemias, como es por supuesto el caso actual en la Ley Orgánica 481, en el artículo que se refiere al estado de alarma. En cambio, el estado de excepción ya nos va a hablar de otro tipo de supuestos que tienen que ver con alteraciones del orden público, alteraciones de cierta gravedad. También se nos habla de una alteración grave en la prestación de determinados servicios esenciales que derivan de la propia Constitución como supuesto propio del estado de excepción. Y en cambio, el estado de sitio se refiere ya más bien a situaciones próximas al conflicto bélico, ¿no? O prebélicas, y por eso en el estado de sitio también otra de las características fundamentales es que aquí el ejército va a ocupar un protagonismo desde el punto de vista del control de la situación. Porque, aparte de la cuestión de los derechos, que es evidentemente la que más nos interesa, también hay que decir que en estos 3 estados excepcionales se va a producir una alteración de la distribución de poderes normal. Una alteración en términos de concentración de ciertos poderes en el Estado respecto a las comunidades autónomas y también concentración de ciertos poderes en el gobierno. Eso se produce desde el estado de alarma, pero va a ser más intenso, como digo, en los estados de excepción y, por último, en el estado de sitio, donde ya digo que incluso el poder militar ahí va a tener un protagonismo importante, siempre, por supuesto, dentro de estar sometido al propio gobierno y a su presidente. Bueno, pues esto sería básicamente el panorama constitucional y legal de esta regulación. En realidad, no hemos tenido una aplicación práctica importante. El Tribunal Constitucional apenas tiene jurisprudencia, tiene algunas referencias o menciones, pero no lo hemos tenido porque ninguno de estos 3 estados se había declarado antes, con la única excepción del estado de alarma que se había declarado en el año 2010 por una crisis de los controladores aéreos, que en virtud de esa declaración del estado de alarma fueron obligados a ejercer su trabajo porque habían llevado a cabo una especie de parón o de huelga salvaje, digamos, en el cumplimiento de sus deberes, y por lo tanto se empleó incluso al ejército para obligar a los controladores aéreos a cumplir sus deberes. Bien, salvando ese precedente, no teníamos otros y por lo tanto ahora se nos produce este caso y tenemos un debate
que se ha producido inmediatamente después de la aprobación del Real Decreto, que aquí viene apuntado, 463-2020 de 14 de marzo. El debate tiene que ver con esta aplicación. Este Real Decreto, como sabemos, declara el estado de alarma y establece una serie de medidas. Estas medidas deben estar dentro de lo que prevé la Constitución y dentro de lo que prevé la ley. Pero debemos recordar, como estamos en el estado de alarma, no es posible la suspensión de derechos. ¿En qué se centra el debate? El debate se centra sobre todo en un derecho fundamental como es la libertad de circulación, aunque también algunos autores apuntan a que las restricciones de otros derechos implícitamente también van a plantear un problema de si es mera restricción o de si es suspensión. Por ejemplo, la libertad de reunión. Pero yo voy a centrar, para ser breve y claro en la exposición, el problema de la libertad de circulación. ¿Cuál es el debate? Bien, el debate es que si no cabe la suspensión de derechos en el estado de alarma, las medidas que el Real Decreto 463-2020, que luego ha sido reformado y luego ha sido autorizada la prórroga, pero en fin, el problema se plantea desde el primer momento y por lo tanto así lo vamos a circunscribir. Estas medidas sobre la libertad de circulación podrían llevar a cabo una restricción, pero no una suspensión. Naturalmente, el verdadero problema es distinguir restricción de suspensión. Hay algunos autores que dicen, bueno, en realidad esto es una restricción, pero muy intensa, porque no es que sea absolutamente imposible circular, sino que el decreto, aunque es verdad que establece como principio general la prohibición de circulación, establece una lista de supuestos donde sí se puede. Incluso otros autores dicen, bueno, es que es muy difícil distinguir restricción y suspensión y por lo tanto pues no tiene mucho sentido y no cabe decir que aquí se ha llevado a cabo una suspensión porque el Real Decreto, como todos ustedes pueden comprender, no dice expresamente se suspende la libertad de circulación, entonces sería flagrantemente inconstitucional, sino que adopta medidas que algunos autores consideran que pueden formar parte de la suspensión. Bien, como digo, algunos autores entienden que esto no sería problema, sino que sería una restricción muy intensa o que como no es posible distinguir, pues sería legítimo. Otros, en cambio, dicen, vamos a ver, la diferencia entre suspensión y restricción es que en la restricción partimos de que el derecho fundamental se puede ejercer, partimos de un principio general de libertad de circulación y luego el decreto podría establecer una serie de límites. De hecho, si volvemos a la Ley Orgánica 4.1981, cuando nos define las medidas que se pueden adoptar en el estado de alarma, nos habla de la restricción de circulación en determinados lugares, en determinados supuestos, en determinados momentos. Por lo tanto, no nos está hablando de una prohibición general de la libertad de circulación, sino que nos está hablando de ciertas restricciones puntuales, pueden ser más o menos intensas, pero concretas, de la libertad de circulación. Y por lo tanto, pues estos otros autores plantean que en realidad se ha llevado a cabo una suspensión. Hay también otro punto de vista importante, y es que el artículo 53, aunque no está apuntado aquí, pero también aquí es relevante, nos habla del contenido esencial de los derechos. Y el contenido esencial de los derechos, artículo 53.1, es el límite a los límites. Es decir, en situación de normalidad, ningún límite a un derecho puede afectar al contenido esencial, solo en caso de suspensión. Entonces la pregunta sería, ¿estas medidas no afectan al contenido esencial de la libertad de circulación? Bueno, pues desde esta perspectiva también se plantearía el debate. Y el otro supuesto dudoso, o en el que la doctrina no se pone de acuerdo en estos días, es el supuesto habilitante. Algunos dicen, bueno, bien, más allá de esta cuestión, resulta que la ley, como hemos explicado, reserva estado de alarma para catástrofes naturales o epidemias, estado de excepción para supuestos de alteración del orden público. Aquí tenemos una epidemia, por lo tanto solo cabe declarar el estado de alarma. Bien, este sería el planteamiento. Otros dicen, bueno, no se trata de que en un supuesto solo se pueda declarar el estado de alarma o el estado de excepción o el estado de sitio, sino que a veces en un supuesto determinado se pueden dar características que permitieran bien el estado de alarma, bien el estado de excepción, o incluso a veces algo que empieza como una epidemia puede tener pues otra serie de implicaciones que permita el estado de excepción. Y ya para terminar de una manera breve, dentro de este debate, ¿cuál es la opinión personal? Hay que decir que hay muy distinguidos colegas que piensan lo contrario de lo que yo voy a defender ahora y otros también que están en la misma línea, por lo tanto yo creo que hay un debate muy interesante, lo que realmente es un debate doctrinal y los estudiosos del derecho constitucional, pues en este punto estamos divididos. Mi posición personal es que sí se produce una suspensión de la libertad de circulación y por lo tanto esto no cabe en el estado de alarma.
cabrían dos alternativas teóricamente. Un estado de alarma en el cual no se impusiera una prohibición general de circulación, sino una serie de restricciones, aunque fueran intensas, o declarar el estado de excepción. Yo creo, y esto ya es una opinión que trasciende lo jurídico, si los expertos, si los epidemiólogos, si los expertos en afrontar epidemias nos están diciendo que el confinamiento, en los términos en los que se ha declarado, es necesario, es decir, que existe un principio de necesidad, de idoneidad, en su caso de proporcionalidad, pues entonces esta medida estaría justificada, pero debería acordarse con las previsiones, teniendo en cuenta las previsiones constitucionales y utilizando el procedimiento propio del estado de excepción. Por lo tanto, desde mi punto de vista, hay una suspensión de la libertad de circulación. Esa suspensión se entiende porque el principio general, repito, es una prohibición de la libertad de circulación, y si esta prohibición es necesaria, es imprescindible, es idónea para conseguir el fin que se persigue, y no es un sacrificio desproporcionado en el caso, solo se puede adoptar suspendiendo el derecho, porque lo que sí es cierto es que va más allá del contenido esencial, es decir, el contenido esencial de la libertad de circulación no se puede entender respetado cuando ahora mismo las personas pues no pueden salir prácticamente en ninguna situación, incluso en situaciones donde no se pondría en riesgo la salud pública, tampoco las personas van a poder salir siempre que, o con las únicas excepciones que establece el decreto. Existirían muchos ejemplos, no voy a extenderme aquí, pero existirían muchos ejemplos en los cuales cabe salir, alguien puede vivir en mitad del campo, por ejemplo, en los cuales se podría salir sin poner ese riesgo, pero no se puede porque hay una suspensión del derecho. Si hay una suspensión del derecho y se considera que el confinamiento es la medida necesaria, solo cabe el estado de excepción. Y una puntualización sobre mi opinión sobre el supuesto habilitante. Es cierto que en un caso de epidemia la Ley Orgánica 481 permite declarar el estado de alarma, pero es cierto, y lo he explicado antes, que también esta Ley Orgánica 481, en su artículo 13 sobre el estado de excepción, nos habla del supuesto habilitante del estado de excepción, y dentro de los elementos del orden público se refiere expresamente a una alteración grave en la prestación de servicios esenciales. ¿Qué mayor alteración podemos tener en la prestación de servicios esenciales que la alteración que hoy vivimos, por desgracia, en la prestación del servicio de salud? Donde tenemos hospitales de campaña, donde tenemos personas que normalmente entrarían en una UCI a recibir un servicio, pero hoy no pueden porque otras tienen prioridad, donde tenemos una serie de situaciones que, sin duda ninguna, generan una alteración grave desde mi punto de vista de un servicio tan esencial como es la salud. Y por cierto, y con esto ya termino, cuando se habla de la idea del orden público, el orden público no es solo el orden de la calle, no es la seguridad ciudadana, es un concepto mucho más amplio, es un concepto que engloba el conjunto de principios y valores constitucionales y, por supuesto, ahora uno de los más importantes que componen este concepto de orden público son los derechos fundamentales, y dentro de los derechos hoy está en peligro la vida, hoy está en peligro la salud de las personas, y por lo tanto eso podría adoptarse, pero repito, a través del estado de excepción, porque lo permite la ley y lo permite la Constitución. Y en cambio, el estado de alarma para suspender un derecho es algo que no lo permite la Constitución, y por lo tanto esta situación sería inconstitucional, o sería, como también he dicho en alguna ocasión, un estado de excepción encubierto, porque estamos llevando a cabo materialmente, aunque no formalmente, la suspensión de la libertad de circulación. Muchas gracias por su atención.